son los soldados de batalla. Los glóbulos blancos son los que tienen que ir a luchar y defendernos. Entonces esos glóbulos blancos se mueren más rápido. Algunos en minutos, otros en horas, otros en días. Mientras que los glóbulos rojos viven, todos los glóbulos rojos, 120 días. Y cada glóbulo rojo que cumplió los 120 días se va a morir. Pero por detrás ya viene un nuevo glóbulo rojo. Entonces, como los glóbulos rojos viven más que los glóbulos blancos, en la fábrica, ¿qué se repone? Lo que muere primero, o lo que muere más rápido, o lo que muere en mayor cantidad. Y esos son los glóbulos blancos. Esa es la respuesta de por qué en la médula ósea roja tengo más serie blanca en formación que roja. ¿Y por qué no figuran las plaquetas? Porque es tan poquito la incidencia o el porcentaje de formación de plaquetas que casi no se evalúan en el medulograma. Vamos ahora al hemograma. El hemograma es el estudio de la sangre periférica, el estudio que nos hacemos todos cuando vamos al bioquímico, ponemos el brazo y nos sacan sangre de una vena, ¿sí? Ese estudio me va a permitir ver los elementos formes de la sangre. Pero antes de ir a discriminar los valores de este estudio, vamos a hacer dos preguntas. ¿Qué diferencia hay entre suero y plasma? Y por otro lado, ¿qué es la volemia? La diferencia que hay entre suero y plasma es que el suero es el plasma, es decir, la parte líquida de la sangre, pero sacándole las proteínas. ¿Y cuáles son las proteínas de la sangre? La albúmina y las globulinas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos unas clases atrás de ósmosis y hablábamos de la desnutrición y decíamos que el niño o la persona desnutrida comienza a consumir sus propias proteínas y entre ellas la primera que consume es la albúmina, que es una proteína del plasma y por eso aparecían los edemas por el fenómeno de ósmosis? Bueno, entonces las proteínas plasmáticas precisamente son albúminas y globulinas. Cuando yo al plasma le saco esas proteínas, albúminas y globulinas, lo que voy a obtener es un suero. Generalmente el plasma es rojo y el suero es más amarillento. Ustedes al suero por ahí lo van a identificar en raspones o lastimados que puedan tener, que ven que sale una suerte de agüita o juguito. Bueno, esa agüita amarilla es el suero. Ojo, que cuando se infecta ya aparece otro líquido que se llama pus. La pus no es otra cosa que glóbulos blancos, neutrófilos o polimorfos nucleares muertos. Esa es la pus. Pero el suero que yo me refiero es un líquido amarillo transparente. ¿Qué es la volemia? La volemia es la cantidad de sangre que tenemos en el organismo. Una persona, un adulto promedio, tiene 5 litros de sangre en el interior. Cuando uno va a donar sangre, por ejemplo, lo máximo que puede donar es medio litro, es decir, 500 mililitros o 500 centímetros cúbicos, porque cuando la persona pierde más de medio litro, ya puede comenzar a descompensarse. Y cuando llega a perder hasta 1,5 litros, la persona ya puede entrar en shock hipovolémico. La persona no puede perder más de 1,5 litros de sangre sin que entre en shock. Entonces, ¿cuánta sangre tenemos en nuestro organismo habitualmente? 5 litros. Bien, ahora sí vamos a analizar los valores del hemograma. Y aquí quiero aclarar que hay laboratorios que cuando uno pide el hemograma informan los 3 glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y hay otros laboratorios que cuando uno pide hemograma solamente me informan los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Las plaquetas las informan con el coagulograma, que es el otro estudio que vamos a ver más adelante. Entonces, si uno realmente quiere saber cómo están las plaquetas, porque el paciente va a entrar en una cirugía, es conveniente ahí pedir el coagulograma, porque no todos los laboratorios lo informan en el hemograma. Bien, estos datos que están viendo aquí también pueden variar según las bibliografías y según los laboratorios.
Por eso es importante en los análisis que uno pide ver los valores de referencia que habitualmente los laboratorios ponen a un costadito para que puedan comparar. Lo que estamos mostrando aquí son valores estimativos y que la cátedra los va a considerar como los valores en general. Pero no se preocupen si después van a revisar un análisis que ustedes tengan o hablen el tórtora y ven que hay un pequeño desfasaje en estos valores o una pequeña variación, ¿sí? Bien, entonces vamos a decir que los glóbulos rojos, lo primero que tienen que saber es que son millones. Por eso la sangre es roja, porque tenemos millones de glóbulos rojos. Ahora, es lo mismo en el varón, este es el símbolo masculino, que en la mujer, este es el símbolo femenino. ¿Es lo mismo la cantidad de glóbulos rojos en un varón que en una mujer? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque el varón tiene una superficie corporal mayor que la mujer. Y precisamente la hormona masculina, que es la testosterona, estimula más la médula ósea roja para tener mayor cantidad de glóbulos rojos debido a que el hombre tiene mayor superficie corporal. Entonces, en un varón, los glóbulos rojos van a rondar entre 4,5 millones y 5,5 millones por mililitro cúbico de sangre. Como les dije, depende de los laboratorios, puede haber una pequeña variación, pero en términos generales vamos a decir que estos son los valores. Mientras que en una mujer, como tiene menor superficie corporal, los glóbulos rojos van a estar entre 4 millones y 5 millones por mililitro cúbico de sangre. Ahora, los glóbulos blancos no se discriminan por sexo. Los glóbulos blancos son iguales en hombres que en mujeres. Y los glóbulos blancos son miles. Los rojos eran millones, los blancos son miles. Entre 5.000 y 10.000 por milímetro cúbico de sangre tenemos que tener normalmente de glóbulos rojos. A su vez, esta es lo que se llama la fórmula absoluta. Después tenemos la fórmula relativa de los glóbulos blancos. ¿Qué quiere decir la fórmula relativa? Discriminados por los granulocitos y los agranulocitos. Entonces, si yo observo la fórmula relativa de los glóbulos blancos, voy a ver que los que mayor proporción tenemos son los neutrófilos o polimorfonucleares. El 50 a 60% de este valor absoluto pertenece a los polimorfonucleares o neutrófilos. El 2 al 5% a los eosinófilos. El 0 a 1% a los basófilos. Luego vuelve a aumentar el porcentaje con los linfocitos. El 25 al 30% van a ser linfocitos y 3 a 8% monocitos. Es decir, en la fórmula relativa lo que tengo en mayor proporción son los polimorfos o neutrófilos y luego le siguen los linfocitos. ¿Para qué me sirve conocer todo esto? A ver, vamos a ir analizando. ¿Qué pasa? Vamos a empezar con los glóbulos rojos. Si yo tengo glóbulos rojos por debajo de estos valores, sean varones o mujer, yo tengo glóbulos rojos por debajo de estos valores. Ahí vamos a sospechar anemia, pero yo no puedo decir que es anémica la persona por tener los glóbulos rojos por debajo de estos valores. En esos casos voy a tener que hacer otros estudios que son la hemoglobina, el dosaje de hemoglobina y de hematocrito, que lo vamos a ver enseguida. Eso quiero que les quede bien en claro. Tener los glóbulos rojos por debajo del valor normal me puede hacer sospechar anemia, pero yo no puedo diagnosticar anemia con eso. Hay que pedir después hemoglobina y hematocrito. Ahora, analicemos los glóbulos blancos. ¿Qué pasa si una persona tiene, sea varón o mujer, porque esto no está discriminado por el sexo, qué pasa si una persona tiene 3.000 glóbulos blancos? A eso se le llama leucopenia. Leuco quiere decir blanco, penia quiere decir pérdida o por debajo. Entonces, leucopenia me está indicando que la persona tiene pocos glóbulos blancos y eso
me advierte que esa persona tiene sus defensas bajas. Un ejemplo de leucopenia característica en nuestra época, de una enfermedad infectocontagiosa adquirida, el HIV o SIDA. El HIV o SIDA precisamente lo que me da es una leucopenia, una disminución de los glóbulos blancos, sobre todo a expensas de los linfocitos, que ya vamos a estudiar la clase que viene que vemos inmunidad. Vamos al revés. ¿Qué pasa a una persona que tiene los glóbulos blancos por encima de lo normal? Tiene 12.000, 15.000, 18.000. Eso me está hablando de infección, en principio. Una leucocitosis, así es el término, el exceso de glóbulos blancos se llaman leucocitosis, me indica una infección. Y ahí sí yo voy a recurrir a la fórmula relativa, porque si en esa infección, por ejemplo, tengo 15.000 glóbulos blancos, el 80% pertenece a los polimorfonucleares, yo voy a pensar que la infección es bacteriana. En cambio, si los polimorfos están bien, pero lo que tengo aumentado en un 50% son los linfocitos, me está indicando que la infección va a ser viral. Cuando lo que aumenta son los neutrófilos o polimorfos, yo sospecho en algo bacteriano. Y cuando lo que aumentan son los linfocitos, yo sospecho en algo viral. Después, otro dato relevante, cuando aumentan, por ejemplo, los eosinófilos. Cuando aumentan los eosinófilos, fíjense ustedes que solo el 2 al 5%. Entonces, el valor absoluto habitualmente no se va a modificar. Porque aumenten los eosinófilos, el valor absoluto no se modifica. La persona puede tener, por ejemplo, 7.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, o sea que está normal su valor absoluto, pero de eosinófilos tiene el 10% o el 9%. ¿Cuándo aumentan los eosinófilos? En situaciones de alergias o de parasitosis. Entonces, cuando ustedes vean aumentados los eosinófilos, siempre sospechen alergia o parasitosis. Pero recuerden que este valor absoluto es muy difícil que se modifique por los eosinófilos. Y el aumento de los basófilos y los monocitos es muy poco frecuente y realmente lo reservamos ya para los que estudian específicamente hematología, es decir, los que se dedican al estudio de la sangre. Vamos ahora a las plaquetas. El valor de las plaquetas o cariocitos normal en términos generales, puede haber variación como les dije en los laboratorios, pero en términos generales es de 200.000 a 400.000. Hay laboratorios que les dicen de 150.000 a 350.000. Está bien, esto es un estimativo que ponemos en la cátedra. Por debajo de este valor vamos a decir que hay una plaquetopenia, donde la persona va a tener más propensión a las hemorragias, y por arriba de este valor vamos a decir que hay una hipercoagulabilidad sanguínea y la persona corre el riesgo de formar trombos y oclusiones de vasos sanguíneos por esos trombos, porque hay un exceso de formación de coágulos. Bien, entonces ahí está, como yo les mencionaba hace un rato, cómo obtenemos el frotis de sangre. Tomamos una gotita de sangre de un dedo, lo ponemos en este portaobjeto, luego una gotita de Giemsa, de la coloración Giemsa, y por arriba el cubreobjeto, con lo cual de paso desparramamos la muestra y la llevamos al microscopio y ahí vamos a observar lo que ya hemos visto. Los millones de glóbulos rojos y los glóbulos blancos que tengan gránulos, que son estos tres, y los que no tengan gránulos, que es este, que no tienen gránulos. Y aquí tenemos con gránulos nuevamente, que son los polimorfonucleares. La hemoglobina. La hemoglobina era el estudio que yo les mencionaba que se pide cuando uno sospecha una anemia. La hemoglobina es un tetrapirrol o una porfirina porque está formada precisamente por 4 grupos pirroles y en su interior el hierro. Acuérdense que el hierro era lo que daba el color rojo. La hemoglobina también va a variar su valor según si es hombre o mujer. ¿Por qué va a variar? Porque en el varón